La primera epístola de Pedro, hermanos, es una epístola interesante. Es dirigida por el apóstol Pedro a una audiencia que originalmente estaba muy alejada del Dios verdadero. Cuando usted observa la historia del pueblo de Dios, usted se va a dar cuenta que es incluso interesante, porque el occidente, de donde están ubicados los relatos bíblicos, viene apareciendo hasta muy después en la historia del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el occidente es el que empieza a entrar en vista. Y ahí se encuentran estas regiones de Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos receptores de la epístola vivían vidas desenfrenadas en el pasado. Usted puede ver el capítulo 1, versículo 14 para ello. Vivían vidas vanas en el pasado, tal como lo dice Pedro en el capítulo 1, versículo 18. Ellos no eran pueblo, ni habían hallado misericordia. En las Escrituras, ellos eran como las naciones gentiles que no habían conocido al Dios verdadero que rodeaban a Israel. Estas naciones eran descritas, mis hermanos, como contaminadas. Levítico 18:24, se los voy a leer yo, dice: no se contaminen con ninguna de estas cosas. Y cuando hablamos de estas cosas, hermanos, muy curiosamente, hablamos de cosas muy parecidas a las que vemos hoy. Idolatría, en aquel entonces obviamente a imágenes más explícitas, hoy a todo tipo de cosas, comenzando por el mismo yo. Sacrificio de infantes, y hoy vemos el aborto rampante en nuestras sociedades, desgraciadamente. Inmoralidad sexual, que es la agenda que en este mundo está queriendo ser presionada. Gobiernos que usurpaban el lugar del único Dios verdadero. Estas eran naciones contaminadas. No se contaminen, dice en Levítico 18:24, con ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de ustedes. Es decir, la vida de los receptores de la primera epístola de Pedro era justamente la vida de estas naciones contaminadas, que no merecían estar en la presencia del Señor, y que el pueblo de Dios solo podía habitar si ellos eran expulsados. Sin embargo, según nos lo dice Pedro en el capítulo 1, ellos resultaron ser parte de los escogidos de Dios, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Jesucristo el Mesías del pueblo de Dios. Jesucristo el Mesías de Israel. Ellos resultaron por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esto significa, mis hermanos, que estas naciones resultaron ser parte de la obra de Dios en Cristo, de separar, de escoger a un pueblo, no por obras, para que nadie se pudiese gloriar, a un pueblo que ni siquiera era pueblo, para ser pertenencia suya y ser rociados por su sangre. Ya ahora, estos gentiles, estos extranjeros, no estaban siendo rociados con la sangre de machos cabríos. Usted se puede ir a ver el antiguo pacto. Váyase a ver Éxodo 19, 20, 21, 22. Y usted va a entender de lo que estamos hablando. El rociamiento que ahora estos gentiles reciben es de la sangre del Cordero definitivo, Jesucristo, lo cual significa el perdón definitivo, mis hermanos, de los pecados.
Al ser llamados pueblo de Dios, ellos ahora recibían en Cristo aquello que en Deuteronomio 7, del 6 al 7, se le decía a Israel. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numeroso que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, correspondiente a lo que le dice el apóstol Pedro a estos gentiles. Ustedes que ni siquiera eran pueblo, no habían hallado misericordia, pero hoy han hallado misericordia. Primera de Pedro 2:10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. No solo eso, hermanos, porque podríamos pensar en ellos como una adición extra a la crema innata del pueblo de Dios, unos ciudadanos del pueblo de Dios de segunda clase. La realidad de las cosas es que Pedro los llama a estos gentiles hijos obedientes. Cualquiera podría pasar por alto esta afirmación sobre este pueblo. Sin embargo, esto es una identificación íntima con Cristo, quien es el Hijo obediente de Dios, quien al venir al mundo, al ser el Hijo encarnado, obedeció perfectamente la voluntad del Padre en nuestro lugar. Filipenses 2:8 nos dice del Hijo obediente, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y los receptores de Primera de Pedro son hijos obedientes. Pero también del hijo obediente se dice en Hebreos 5, del 8 al 9, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los hijos obedientes, gentiles a los que Pedro les está escribiendo. Juan 6:38 nos dice del Hijo obediente, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y estos gentiles ahora habitaban esas tierras paganas, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que los redimió y los unió por la fe al Hijo obediente. Siendo ellos ahora partícipes, hermanos, de una herencia incorruptible y de la salvación, en medio de la hostilidad de los que antes eran sus pueblos, sus familias, su gente. Ellos eran ahora hostiles, viviendo como expatriados y extranjeros, como vemos en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 11 de esta epístola. Estos creyentes estaban llamados a mostrar con su vida, hermanos, porque vivían entre los gentiles, entre los cuales ellos andaban deleitándose en los placeres de la carne, pero ahora debían demostrar con su vida la obra de Cristo para llevarlos a Dios. Obra que ya vamos a revisar con detalle. Mi hermano, la realidad de estos destinatarios es también ahora nuestra realidad. Nosotros estábamos excluidos de la gracia y la misericordia del Señor. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecado y ahora hemos hallado gracia. Ninguno de nosotros ha venido al Señor por obras. Ninguno de nosotros se puede gloriar. Nosotros hemos recibido misericordia. No habíamos hallado misericordia, mas ahora la hemos recibido en Cristo Jesús y hemos dejado nuestra vida anterior.
nuestra pasada manera de vivir. Somos entre los gentiles el pueblo de Dios, rociados con la sangre de Cristo para obedecer a Jesús para gloria del Padre. Eso somos nosotros. Pero ya que entendimos que nosotros estamos identificados íntimamente con los receptores de esta epístola, nos debemos de preguntar, ¿cuál es la vida de Cristo que el creyente debe de vivir? El versículo 13 que acabamos de leer en el capítulo 3 nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Esta pregunta es una pregunta muy profunda y es una pregunta que llega a lo profundo de nuestro corazón. Porque mi hermano, aquellos que han nacido de nuevo a una esperanza viva, como era el caso de los receptores de la epístola y nuestro, son también conocedores del bien y del mal, comenzando por el entendimiento necesario para la fe. Mi hermano, mi hermana, cuando el Señor, por medio de su palabra que nos fue predicada fielmente, obró la conversión en nosotros, obró el nuevo nacimiento y la conversión, hubo arrepentimiento y fe en nosotros. Lo primero para lo que el Espíritu le dotó a usted fue de un entendimiento correcto del bien y del mal. Usted pudo reconocer en el mensaje del Evangelio la justicia de Dios y usted también pudo reconocer en el Evangelio la maldad de su pecado. Ese es el prerequisito para que usted haya vivido una verdadera conversión. El hecho que usted está sentado hoy acá en acuerdo con las Escrituras, presupone que el Espíritu lo dotó a usted de la capacidad para reconocer el bien y el mal que antes usted no podía. Y usted está sentado acá como el primero de los pecadores, reconociendo que Dios es bueno. Ese es el entendimiento correcto, hermano, necesario para la fe. Nadie que no tiene un entendimiento correcto de su muerte en delitos y pecados, de la verdad del Evangelio, puede venir a la verdadera fe. Y este nuevo nacimiento es el que nos permite ser llevados a un celo por lo bueno. El celo por lo bueno acá es mucho más profundo que lo que la pregunta parece estar indicando simplemente. ¿Cómo se manifiesta este celo por lo bueno? Romanos 12:9 nos dice, aborreciendo el mal. Primera de Tesalonicenses 5:21 nos dice, reteniendo lo bueno. Tercera de Juan, versículo 11, nos dice, haciendo lo bueno. Nosotros entonces somos aquellos que aborrecen el mal. Y la maldad es reconocida en primer lugar cuando en el Evangelio somos llevados al arrepentimiento y entendemos que venimos de ser enemigos de Dios. Retenemos lo bueno porque venimos a la palabra dependientemente y somos enseñados por ella para que podamos vivirla y hagamos lo bueno. Mis hermanos, trascendentalmente, esta condición protege al creyente de cualquier daño verdadero a aquellos que somos ovejas del buen pastor. Cuando usted se encuentra en esta condición, mi hermano, de tener un celo por lo bueno, nadie puede hacerle un daño definitivo y trascendental. El Salmo 23 del 1 al 4
Un salmo hermoso. Vamos a leer. Salmo capítulo 23. Versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por sendero de justicia, por amor de su nombre. Fíjense lo que dice el 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Mis hermanos, no hay tal cosa como un mal trascendental, un daño trascendental que se pueda hacer en contra del pueblo de Dios. Nosotros estamos en manos del buen pastor, de ese buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y eso nos debe de traer un gran consuelo. Nosotros tenemos celo por lo bueno y estamos entonces protegidos por el Señor porque estamos en sus manos. Si usted tiene celo por aquello que le causa celo al Señor, ¿no cree que sus objetivos entonces hoy están alineados a los objetivos de aquel que venció a la muerte y hoy gobierna exaltado a la diestra de Dios? ¿Quién podría hacernos verdadero daño? Y mi hermano, si nos llegan a matar, aún esa muerte resulta en la vindicación de la victoria de Cristo en la cruz. Continúa diciendo el apóstol Pedro en el versículo 14. Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben. Mi hermano, para nosotros como creyentes, sufrir por causa de la justicia es una dicha. Es algo que nos debe de llevar a la adoración a Dios por habernos permitido conocerle al punto que hoy estamos identificados en su sufrimiento. Tomando las palabras de Jesús, destruyeron al árbol verde y nos identifican a nosotros como sus ramas. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Que ese árbol verde no fue destruido. Él es la raíz de David que vive y reina para siempre. Dichosos somos, hermanos, si sufrimos por la justicia. Tal como hizo Isaías en el texto que está siendo citado, nosotros no debemos de tener miedo por temor a ellos, ni turbarnos. ¿A qué se está refiriendo esta situación apuntada, mis hermanos, por el profeta Isaías? En el tiempo del profeta Isaías, en el 8º siglo antes de Cristo, habían muchas murmuraciones entre el pueblo que llegaron al mismo profeta sobre la alianza entre Siria e Israel del norte que invadirían a Judá. Y ese era un temor. Gobiernos de la tierra, alianzas mundiales, situaciones en el entorno. Otra de las preocupaciones y otra de las cosas que atemorizaban al pueblo eran los planes de invasión extranjera y el hecho de que el reino davídico pudiese caer, que la corona de David pudiese caer.
Otra de las preocupaciones que podían embargar al profeta Isaías y al remanente del pueblo de Dios era que hubiesen conspiraciones internas o que hubiesen traiciones dentro del pueblo de Dios. Muchas preocupaciones, muchos temores. Y usted podrá hoy identificar muchas preocupaciones y temores que por causa de obedecer a Cristo usted vive y experimenta. Usted tal vez puede identificar hoy muchas desventajas que la vida cristiana le trae a su vida. Sin embargo, lo que hace el apóstol Pedro es recordar lo que el Señor le dijo a Isaías en ese contexto. El verdadero temor debe ser un temor al Señor. El creyente no debe de temer si sufre por causa de la justicia de Dios que nos ha sido dada en Cristo y que podemos vivir por Él. Si nosotros, mis hermanos, vivimos en la justicia de Dios en Cristo, evidentemente van a haber dramas humanas, situaciones de este mundo, oposición en contra de la palabra de Dios que nos va a amenazar, nos va a traer sufrimiento. Sin embargo, el hecho de que nosotros somos aquellos que tenemos celo por lo bueno, nos hace entender la realidad de que el único que debe de ser temido es el Señor, quien es soberano sobre todas las cosas, y esa es nuestra seguridad. Versículo 15, continúa Pedro citando al profeta Isaías, aplicándolo en Cristo. Si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Mi hermano, en el corazón del creyente, Cristo debe de ser separado como el Señor, como el Rey, como el Dios soberano, de quien Isaías dice en Isaías 8:13, al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben de tener por santo. Nosotros no debemos de tener por santo nada más que no sea el Señor, mi hermano. Sí, las realidades del mundo ahí están. Sí, las guerras, los rumores de guerras, ahí están. Sí, la perversión de los embates del enemigo en contra de la verdad de Dios, ahí están. Y tienen un poder y causan daño, pero solo en la medida en que Cristo Jesús nos ha provisto la victoria completa ya en Dios. Es decir, cualquier daño que nosotros recibamos, según lo que dice Pablo en Romanos 8, obra para bien en la vida de aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Por ende, aún el daño que se nos es infligido está debajo de la autoridad del Señor. Solo a Él debemos tener por santo. Sea a Él su temor y sea a Él, ojo con esta palabra, su terror. Si a alguien debemos de temer, si a alguien debemos de santificar en nuestro corazón mientras nos conducimos en esta vida, es al Señor. No deberíamos de vernos nosotros, mis hermanos, amedrentados por absolutamente nada fuera de Cristo. Y si usted está con el Señor, Él es por nosotros. Usted va a estar en verdadero peligro si usted está en la dirección opuesta a Cristo. Y ese sea su terror. Y lo que está haciendo Pedro acá, mi hermano, mientras nos llama
a que nosotros santifiquemos a Cristo como Señor, aquel a quien debemos de temer y tener terror en nuestros corazones, es una apelación al nuevo pacto. Esta santificación es hecha en nuestro corazón, no porque nosotros en la carne podamos obedecer a Cristo. No estamos capacitados. Aquellos que se enfrentaron a Cristo en la historia, en la carne, lo crucificaron, lo rechazaron. No se crea usted capaz en la carne de santificar a Cristo como Señor. La premisa de Pedro por la cual estos receptores de su epístola y usted y yo podemos santificar a Cristo en nuestro corazón es el hecho de que el nuevo pacto está en vigencia y usted, por la obra del Espíritu Santo, tiene un nuevo corazón. La apelación de Pedro es ahora la de Jeremías 31:33. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Por eso Pedro dice que santifiquen a Cristo en su corazón, porque él entiende que el nuevo pacto en vigencia ahora significa que Cristo verdaderamente está en el corazón. La palabra encarnada está verdaderamente en el corazón de cada creyente. Mis hermanos, correspondiente el nuevo pacto y a santificar a Cristo en nuestros corazones, nosotros podemos ver respecto al primer mandamiento que Cristo es el único verdadero Dios y mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Respecto al segundo mandamiento, nosotros encontramos que Cristo es la anti-idolatría encarnada, pues Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Respecto al tercer mandamiento, Cristo es el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Respecto al cuarto mandamiento, Cristo es quien nos invita a llevar su yugo sobre nosotros para que encontremos reposo, descanso para nuestras almas. Mateo 11, del 29 al 30. Respecto al quinto mandamiento, Cristo honra al Padre en obediencia. El Padre y Él uno son. Y nos mostró la honra hacia su madre al ponerla al cuidado de su discípulo amado. Juan 6:38. Juan 19:26. Respecto al sexto mandamiento, Cristo fue el que clamó al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen, refiriéndose a aquellos que lo asesinaban. Lucas 23:34. Respecto al séptimo mandamiento, Cristo es el esposo fiel y verdadero de su iglesia. Y siendo Él quien sufrió de nuestra infidelidad, decidió amar a su esposa hasta la muerte de cruz, a santificarla. Efesios 5:25. Respecto al octavo mandamiento, Cristo es el dador de vida y el que hacía que los recaudadores de impuestos restituyeran lo defraudado, lo robado por cuadruplicado. Lucas 19:8. Respecto al noveno mandamiento, mis hermanos, Cristo es el verdadero testimonio del Padre encarnado, y el Padre y el Espíritu dan verdadero testimonio de Él. Juan 15:26. Respecto al décimo mandamiento, Cristo, siendo sin pecado, nunca codició lo que no le pertenecía. Su corazón estaba perfectamente alineado con la voluntad del Padre. Hebreos 4:15. Vamos a santificar a Cristo en nuestro corazón. De esto se trata. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque muchas veces nos hemos acercado a este texto con una idea meramente pasional, que santificar a Cristo en nuestro corazón se trata de tener una pasión, un celo, una injundia por la iglesia y por salir y batallar y ganar debates. Cuando esto comienza por un gobierno de Cristo en el corazón,
Un gobierno que muestra la obediencia de Cristo en medio de las naciones desobedientes. Cristo en nosotros lo es todo. Él es la esperanza de gloria. Sin Él nosotros no podemos hacer nada. Y esta, mi hermano, es la única base sobre la cual el creyente puede estar preparado para presentar cualquier tipo de defensa ante el que demande razón de la esperanza cristiana. Por lo anterior, mi hermano, toda defensa de nuestra fe debe de ser llevada a cabo conforme a la piedad. Si Cristo santificado en nuestros corazones significa ese precioso regalo de la ley de Dios escrita en nuestro corazón, nosotros deberíamos de ejercer nuestro llamado a la defensa de la fe conforme a la piedad mediante la vida de Cristo en nosotros. Con mansedumbre, dice Pedro, y reverencia. ¿Cómo defendemos nuestra fe? ¿Somos agresores en las redes sociales? ¿Somos pendencieros, jactándonos de nuestro conocimiento con aquellos que no conocen al Señor? ¿Idolatramos nuestra falsa piedad y sana doctrina? ¿O verdaderamente hay un temor reverente al Señor? Un temor reverente que ha transformado nuestro corazón, de tal manera que con mansedumbre y reverencia presentamos defensa de esa esperanza que hay en nosotros, en Cristo Jesús. Y no solamente eso, hermano. Vaya conmigo al versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Y hermano, toda defensa de la esperanza cristiana debe de ser llevada a cabo con una buena conciencia. Y este es un llamado no menor, pero muy relacionado con el punto anterior. Si nosotros no tenemos buena conciencia, nosotros no tenemos nada que hacer intentando defender lo que aparentemente no ha sucedido en nuestros corazones. Mi hermano, ¿y a qué nos referimos con tener una buena conciencia? Nos referimos a una facultad del corazón que discierne entre el bien y el mal y es capaz de testificar conforme a una vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace esta defensa, hermano? Lo que dice el versículo 16. Para que en aquello que son calumniados, porque ojo, mi hermano, cuando nosotros tenemos celo por lo bueno, los embates de Satanás en nuestra contra serán siempre calumnias. Y asegurémonos que sufrimos por calumnias y no porque se diga que de verdad estamos en oposición al Señor, mi hermano. Para que en aquellos que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Es decir, mi hermano, la autoridad de esta defensa avergüenza la falsedad de los argumentos de Satanás en contra suyo, en contra mía, en contra de Cristo y de su iglesia. Porque la verdad contrasta con la mentira y el mundo lo puede ver. Es esta defensa, mi hermano, la que termina por poner en entredicho y vergüenza las calumnias ante la buena conducta exhibida por el creyente en Cristo. Toda defensa a nuestra fe debe de ser hecha bajo una conciencia informada por la palabra de Dios. Y no solamente informada, sino sometida a ella. Sometida por medio de la obra del Espíritu para hacernos como Cristo, para gloria del Padre. Si usted no tiene esa conciencia, si usted no tiene ese celo por lo bueno, usted no puede defender aquello que no ha abrazado.
Usted es un falso defensor y es un agresor en contra de Cristo y de su iglesia. Una falsa piedad lo conduce a usted y no la verdad del evangelio. Y el versículo 17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, mi hermano, que por hacer el mal. Mi hermano, Pedro llega a una conclusión acá. Y esta conclusión es trascendental. Cuando usted santifica a Cristo como Señor y no a las conspiraciones sin fundamento de este mundo, a las vanas filosofías y sutilezas de este mundo, el cristiano puede llegar a apreciar una verdad. Es mejor padecer por hacer el bien, porque la verdad de Dios es lo que dirige mi vida. Y si voy a padecer por ello, que así sea. Es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Pero esto identifica mi vida como aquel que ha sido transformado. Es mejor padecer por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Nosotros venimos y somos aquellos que padecemos por hacer el bien, por la realidad trascendental que nosotros estamos unidos verdaderamente a Cristo Jesús y a sus propósitos eternos en este mundo. De tal manera que estamos dispuestos a sufrir por el bien. Y mis hermanos, no estamos solos en este tema del sufrimiento. No somos nosotros verdaderamente los sufrientes. Nosotros nada más somos como la colita del huracán de los que sufren. Nosotros verdaderamente tenemos un ejemplo en el sufrimiento. Acompáñenme al versículo 18. Dice Pedro, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mi hermano, nosotros los cristianos tenemos como ejemplo de nuestro sufrimiento aquella que es la cúspide del sufrimiento en la muerte de Cristo por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Él es el único justo que ha morado en la tierra tras la caída de Adán. Si usted no me cree, vaya y revise el Salmo 14 del 1 al 3. Lea Romanos 3, 10. No hay justo ni aún uno sobre la tierra. El único justo que ha habitado tras el pecado de Adán sobre la tierra es Jesucristo. Y Él sufrió la injusticia plena. Ese es el verdadero sufrimiento. Él murió por los injustos con el objetivo de llevarnos a Dios, de quien nosotros, mis hermanos, estábamos separados, según Romanos 3:23. Cristo murió en nuestro lugar y lo hizo en la carne. ¿Sabe? Él murió en esa carne que, según 1 Corintios 15:50, no puede heredar el reino de Dios. Pero ¿sabe qué es lo glorioso de lo que Cristo hizo como ejemplo de sufrimiento? Que murió por nosotros en la carne, que no puede heredar el reino de Dios. La razón por la cual usted y yo no podemos heredar el reino de Dios es que Él fue vivificado en el Espíritu. Ese mismo Espíritu, mi hermano, de quien procede toda vida y la dádiva de Dios de una nueva naturaleza en gloria, en la que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, según 1 Corintios 15:53. Este cuerpo de la resurrección es llamado por Pablo un cuerpo espiritual.
Mi hermano, en el sufrimiento Cristo lo hizo todo. Por ende, la vida del cristiano en el sufrimiento es una participación de lo que Cristo ya obtuvo en la cruz del Calvario. Cristo, como nuestro objeto de ser para nosotros un ejemplo, nos debe de llevar a entender que el sufrimiento en el cual Él participó para salvarnos es la guía del sufrimiento que nosotros debemos de ahora seguir como ejemplo en nuestra vida. Él ya lo hizo todo y ahora nosotros, como testimonio de Él, obramos de acuerdo a su testimonio en el mundo. Mis hermanos, el versículo 19, un versículo controvertido, dice: en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Nosotros ya leímos que Cristo fue vivificado en el Espíritu tras su resurrección. Y en esa condición fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por lo breve del tiempo que tengo, no me voy a adentrar en las distintas posturas. Lo que sí le puedo decir yo es que todo lo que Cristo haya hecho, según este texto, tuvo que suceder en el Espíritu. Que Pablo lo enseña en 1 Corintios, es la realidad tras la resurrección. Entendiendo esto, lo que Cristo fue y predicó es algo que sucede tras su resurrección. La palabra en el idioma original para prédico difiere de la que es utilizada en el capítulo 4, versículo 6, donde se habla de predicar a los muertos. La palabra ahí está relacionada a evangelismo, sino que se traduce de mejor manera como una proclamación. Es decir, lo que Cristo hizo en el Espíritu es que fue y proclamó. La palabra en el idioma original para fue no parece indicar un descenso al Hades, que sería una interpretación más alineada a la que en la era patrística se hubiese utilizado. Y el estado glorificado de Cristo, vivificado en el Espíritu, hace más probable que Pedro se está refiriendo a su ascensión. La misma palabra se usa sobre este evento en el versículo 22. Cuando Cristo dice, habiendo subido al cielo, después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Es decir, esta es una palabra que no implica un descenso ni al infierno, ni tampoco un descenso a la tierra. Y la palabra en el idioma original para espíritus es siempre utilizada en referencia a seres angelicales caídos o demonios y no a espíritus humanos. Por ejemplo, Lucas 4:46 habla de espíritus inmundos. 1 Timoteo 4:1 habla de espíritus engañadores. Hebreos 1:14, que es una variación en plural, habla de espíritus ministradores. En conclusión, mi hermano, lo que nosotros encontramos en el versículo 19, que en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y que Cristo en su ascensión victoriosa hizo una proclamación a demonios encarcelados. ¿Y cómo es esto relevante para nosotros? Versículo 20, y ya con esto concluyo. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. La proclamación, mi hermano, consistía en un anuncio del triunfo de Cristo y la consiguiente derrota de los espíritus, es decir, los ángeles caídos o demonios en operación entre los hijos de Dios cuando estos fueron tras las hijas
de los hombres. Esto según Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús en el Espíritu, es decir, en la nueva vida que inauguró con su resurrección, ascendió a los cielos y proclamó las terribles noticias para los demonios detrás de la actividad desobediente y de pecado de los hijos de Dios en los tiempos de Noé. Los destinatarios gentiles de esta epístola ya han sido llamados por Pedro hijos obedientes. Y ahora tienen una garantía de no ser como los hijos de Dios en los tiempos de Noé, mediante la proclamación de Jesús de que tales espíritus han sido definitivamente derrotados en la cruz. Es decir, mi hermano, Cristo murió. Él vivió el mayor de los sufrimientos, que es nuestro ejemplo. Pero Cristo también resucitó por la obra del mismo Espíritu que ahora habita en cada uno de nosotros. Y en el Espíritu también fue y predicó, proclamó a los espíritus encarcelados, aquellos mismos que en otro tiempo fueron desobedientes en tiempos de Noé, durante la construcción del arca. Sin embargo, aún en aquel entonces, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Mi hermano, Noé recibió un testimonio inferior al suyo y al que usted y yo hemos recibido. Él halló gracia ante los ojos del Señor por ese testimonio, según Génesis 6:8. Y también con él, mi hermano, fueron salvos sus hijos Sem, Cam y Jafet, su mujer, sus mujeres y sus hijos. Génesis 7:7. Ellos fueron salvados del juicio por medio del agua. Ellos, mis hermanos, participaron a través de las aguas de una salvación, como nos dice el versículo 21. Correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. ¿A qué nos referimos al hablar de esta salvación por el bautismo? Mi hermano, correspondiente a cómo el agua significó salvación para Noé y su familia, en el sentido de que ésta los trasladó en el arca al nuevo mundo tras el diluvio, pero sin quitar la suciedad de la carne. Ahora el bautismo nos ha salvado de la misma manera. Aquellos que han sido bautizados en esta iglesia han sido salvados de esa manera también. Usted fue trasladado del viejo mundo en el que usted vivía y ha sido llevado o puesto acá en el mundo de la iglesia. Pero de la misma manera que en los tiempos de Noé, mi hermano, el bautismo no logra lo que solo el nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos puede lograr. Mi hermano, si usted ha sido bautizado, gloria a Dios. Si usted estuvo entre los bautizados hoy, gloria a Dios. El bautismo, mi hermano, es una proclamación externa de lo que ya debería haber sucedido en el corazón mediante el nuevo nacimiento. Y hoy en día funciona como una petición a Dios de una buena conciencia, es decir, de lo necesario para presentar defensa, de lo necesario para la vida cristiana, que es la facultad del corazón que habíamos visto para discernir entre el bien y el mal. Y esto está fundamentado en la fe de que los que son bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
Lo anterior, mi hermano, nos debe de llevar a reflexionar que aun cuando Noé halló verdadera gracia y 7 personas más lo acompañaron en aquel bautismo en el cual él tuvo parte en el diluvio, no todos los que pasaron por las aguas del diluvio hallaron verdadera gracia. Y eso nos debe de llamar la atención a nosotros como pueblo de Dios que hemos sido bautizados. Génesis 9, 24 al 25 nos dice: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos que estaban afuera. Génesis 9, 22. Y cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Mis hermanos, 7 personas, en total 8 personas, subieron al arca y vinieron al nuevo mundo tras el diluvio. Sin embargo, encontramos muy temprano a Canaán siendo maldito por sus generaciones. No solo eso, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, del 2 al 6, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿sabe para quién? Para nosotros. A fin de que no codiciamos lo malo como ellos lo codiciaron. Mi hermano, es mediante la resurrección de Jesucristo que nosotros hemos sido traídos verdaderamente a la nueva vida. Y mi oración es que cada uno de nosotros haya hallado verdadera gracia y que no simple y sencillamente nos hayamos zambullido en un agua y hayamos venido para ser malditos como Canaán. El versículo 22 cierra diciendo que Él es quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Mi hermano, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si usted ha obedecido por medio del bautismo, entienda que eso es nada más un fruto necesario de obediencia de un corazón que ha sido transformado y de una buena conciencia. Pero no pretende engañar a Dios, mi hermano. Hoy es un día para que el Señor nos traiga a todos a un verdadero entendimiento de quiénes somos. La esperanza de esta salvación, mi hermano, que proclamamos en el bautismo, de que nosotros entramos al mundo del nuevo pacto de la iglesia. Sí, yo soy bautizado y en términos del autor de Hebreos, hoy vengo a participar del don celestial. Gloria a Dios por eso. Pero la única esperanza es que ese sea la proclamación de que antes nosotros verdaderamente hayamos sido resucitados con Cristo. Porque Él es quien venció, mi hermano. Es Él quien ha ascendido al cielo tras haber derrotado lo que usted y yo no podíamos derrotar. Ángeles, autoridades y potestades. La esperanza del creyente en su caminar, mi hermano, mientras se encuentra en persecución, aflicción, tentación por el pecado, es la victoria de Cristo. Piensa en aquello con lo que usted batalla hoy. Cristo ya venció y usted participa de su victoria. Disfrute de esa victoria por la obra del Espíritu. Tome aliento, pero no se engañe. Usted no es quien se hizo nacer de nuevo por medio del agua. Fue el Señor quien lo llevó a las aguas porque lo llamó para que usted pudiese ser parte de su pueblo. Mis hermanos, que al estar juntos nosotros en la iglesia participemos de ese verdadero gozo. No simple y sencillamente, hermanos, de que tenemos una membresía de papel. Eso
no le interesa a nadie. Cam fue maldito. Muchos hombres de Israel quedaron tendidos en el desierto. Usted puede estar hoy en la iglesia y dice el autor de Hebreos de que usted puede pisotear la sangre de Cristo y ya no hay otro evangelio si usted rechaza a Cristo Jesús. Hermanos, que este testimonio de hoy nos lleve a anhelar una limpia conciencia, una buena conciencia, una vida que honra al Señor. El testimonio que hoy fue proclamado a través de los bautismos sea un testimonio de la obra completa de Dios en Cristo que ocurre mientras presentamos defensa del Evangelio de una manera que honra al Señor, con vidas entregadas a Él por el poder del Espíritu, para gloria del Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.